Maravilloso momento, estamos aquí por vivir así ahora, right now, con Mark y Ramón. Welcome to Argentina. How are you? It's cool, man. Beautiful verlo de nuevo. Y a Nico Tabela también, que amigo también, que va a hacer una suerte de traducción. Traductor, en realidad. Bueno, bienvenido again. Thank you. Thanks. 40 años de los Ramones, 40 años de... It's always a pleasure. Always. Siempre es un placer estar acá. Y thank you so much. Bueno, 40 años de lo que fue el lanzamiento, de esta gira maravillosa que está haciendo. What's that? Yeah. ¿Cómo está viviendo todo este momento de esta celebración? Porque es una celebración, una nueva celebración, una década más. Well, it's my 40th year in punk rock. The first song that I did was with Richard Hell and the Voidoids. We did the Blank Generation album. And then along with the Ramones was Blondie, Talking Heads, Patti Smith, Television, and all these great bands coming out of CBGBs. So we are celebrating basically the 40th year of the CBGB bands. Bien. Que están celebrando en realidad los 40 años de lo que sería la movida del punk rock, sobre todo las bandas que salían del CBGB. Él nombró varias como eran Television, Blondie, de Ramones obviamente, y que él cuenta que su primera grabación fue con Richard Hell. Yeah. Esa fue su primera grabación, y bueno, lo que él celebra en este Smith. tour es el 40 aniversario también, Patti Smith, que salió del CBGB. Yeah. Como el 40 aniversario del punk rock y de que vivió él y de todas esas bandas tan míticas. So it's 40 years already. It's great. Even 20 years ago, people were wondering if it would last 20 years, and which it did, and now it's 40 years. Yes. Me pasó a decir, cumpliste 20, bueno, ahora cumple 40. Impresionante. ¿Alguna vez pensó, desde que está en Ramones, que la banda iba a estar en la enciclopedia del rock? En la enciclopedia del rock, del rock and roll. That the Ramones seem to be in the history of the rock and the bands that you have to listen it. What is that again? Speak a little louder. If you think that the Ramones will be like a band that we have to hear, with the biggest band and the best bands in the world. One of them. Nice. To me, the Beatles are number one. Para él los Beatles son el número uno, pero él piensa que sí, que los Ramones son Well, esas bandas. along with the Stones, the Who, Beatles, Ramones, I think they're up there with them. The Who, los Beatles, Ramones, dice que está todo bien, que esas son las bandas que tienen que estar. Bien. Hace 20 años, 40 años del punk rock, ¿no? Que ellos son uno de los grandes generadores y casi los pioneros, obviamente, que han impulsado a bandas, qué sé yo, influenciado de Clash, Green Day, para ser más contemporáneo. ¿Cómo se siente ese legado, llevar ese legado a través del tiempo? Around the world How do también. you feel like a pioneer of the punk rock scene? You influence so many bands like the Clash, and he named the Green Day to the band. Well, the Clash kind of took Richard Hell's image. So did the Sex Pistols, but they loved the Ramones. They loved the New York scene because it started there, and then it moved to England, and then they started their own punk scene. Dice que tanto de Clash como Sex Pistols se vieron más reflejados en lo que era Richard Hell, Sí, y que luego, bueno, eso se fue expandiendo y empezaron a ver también las bandas cuando ellos viajaron a Inglaterra y fueron muy influenciables sobre esas bandas, ¿no? Que se estaban gestando esa movida, que miraba mucho la movida de New York desde Inglaterra. Sí. And now there's the newer bands like Green Day, Rancid, Offspring, Sí, obvio, who copy basically some of our stuff, and I'm very grateful for that. Sí, le puse como dos Él tópicos. está como muy agradecido de que bandas como Rancid, Green Day y The Offspring copien ese legado, sigan ese legado en realidad. Bien. Hace poquito se cumplieron 2 décadas de la despedida de los Ramones aquí en la Argentina, en el estadio de River Plate, que recuerda un poco de eso también, ¿no? Obviamente. 20 years of the last show. Yeah. That was great. And what are your what can you remember of that show? Well, I remember there was 60,000 people, and the stage was shaking, and the audience was singing along to almost every song. It was so loud that at one point it was very hard to hear Joey because of the audience singing along, Sure. So that's one thing I'll always remember.
Recuerda que había 60.000 personas, que todo se movía, todo, que la gente cantaba muy alto y que contaba todas las canciones y que a él se le hacía muy difícil poder escuchar la voz de Joy desde donde estaba. Y nada, que son muy buenos recuerdos los que tiene. Bien, ¿por qué cree que son tan amados los Ramones aquí en Argentina? Obviamente es una pregunta, se la han hecho muchas veces, ¿no? Pero ¿por qué que producen ese amor tan incondicional con el público argentino? What do you think or feel that the Ramones here in Argentina, the people love so much? Oh, I would say the lyrical content and the energy and the non-stop playing, just continuous, no talking, just playing. Dice que las letras y la rapidez de su música y también de que no hablaban, sino que tocaban y tocaban y tocaban. Que todavía lo siguen haciendo, lo siguen haciendo. Sí. Do it that, Jesus. That's the way to do it. Esa es la forma de hacerlo. Sí, ¿cómo? Preguntarle un poco, a ver si, para que no sea muy confusa la pregunta, ¿cómo se hace para tener la fórmula esta del rock, que siempre cada vez se lo ve mejor, así, mucho más impecable en cuanto a la performance, y él como está él, cómo como se persona? mantiene. Sí, cómo se mantiene a través del How do tiempo. you keep yourself in that shape? Oh, Because, you know, I never smoked cigarettes, No, never did hard drugs. I liked to drink beer when I was, a teenager into my early 20s, and then I stopped drinking. I stopped getting drunk. I play the drums when I'm home about 2 hours a day. I try not to take elevators. I walk up the stairs. I just try to eat right, and the most important thing is I never smoked cigarettes. Bueno, que nunca fumó, nunca tomó drogas duras, por decirlo de alguna forma, que sí tomaba cerveza, pero después lo dejó y que se mantiene, trata de mantenerse lo más sano posible, que no usa el ascensor, que trata de subir y bajar las escaleras como para ejercitarse de esas maneras. Bien, estuvo grabando un disco en Argentina, ¿no? En Vorterix hace poco. Quería preguntarle cómo fue la experiencia de grabar aquí en how Argentina. was your experience recording in Vorterix? En Spinetta, Luis Alberto Spinetta, en el estudio. Alberto Sí. Spinetta Studio. Great. Very modern, the people are very professional, and it was a great time doing I Want You, a version of Bob Dylan's song, punk style, with Bulldog sing a Mantu. Sí, yes. And that's out on iTunes if anybody cares or is interested. And he will be at the show Friday and Saturday singing the song with us and Blitzkrieg Bop. And we're going to have a string section of violins for Baby I Love You, Oh, like the Phil Spector album. Bueno, dice que grabar en Vortex estuvo buenísimo, que fue una gran experiencia, que tienen buenos equipos y que la gente trabaja muy profesionalmente. Ahí grabó un tema que se llama I Want You, que es un cover de Bob Dylan que canta Mantu de Bulldog, que va a estar en los dos shows cantando ese tema, y que también va a tener una sección de violines para el tema Baby I Love You de los Ramones. muy bien, es cool. Yeah, ¿Qué le pasa a él cuando ve a todos esos chicos que van a tener la oportunidad de verlos este fin de semana por primera vez a Mark, y hayan escuchado a los Ramones por siempre, ¿no? Y va a ser el contacto? ¿Qué le pasa a él como What is your artista? expectation as an artist when you see just a little boy that never seen the Ramones, or is the first time that see you playing the Ramones songs? Honored, because Honor. it takes time to rehearse and to do it fairly well, and I see it all over the world, and it amazes me, and I'm very grateful that they like the band. Está muy agradecido de que pase este fenómeno sea mundial y que pase en todos los lugares del all mundo the donde va a world. tocar, que lo vayan a ver y que se renueven las generaciones. ¿Por qué cree que los Ramones es una de las bandas más amadas del rock, de la música, ¿no? En todo el mundo? I think that the Ramones are a beloved band, a really loved band in all the world. What did you think about this? The Secret. The secret. secret, just the right time and the right place. Now we're more popular than ever. Unfortunately, Johnny, Joey, and Dee Dee and Tommy are gone, but the music lives on, and I try to continue to play that live all over the world to a younger
generation that wasn't there when the Ramones were together. So it makes me feel good knowing that the legacy is still there. Bueno, dice que los Ramones están más vivos que nunca ahora, según su opinión, y que es una lástima que no estén ni Joey, ni Johnny, ni Didi, ni Tommy como para ver esto, pero él se pone muy contento de que ese legado continúe y de llevar esas canciones en vivo. Sí. ¿Qué le pasa hoy en la actualidad cuando sigue escuchando la voz de Joey? Personalmente es una voz muy penetrante, que tiene esa cosa fresca, temporal, un poco a colación de lo que hablamos antes, ¿no? When you hear a song of the Ramones singing from, or obviously from Joy, what do you feel about that? It seems this is very personal, it's recognized before you hear it, that is a Joy. What did you feel about that when you hear a song? Oh yeah, I mean, Joey had a distinct style, just like Mick Jagger, just like John Lennon, just like Roger Daltrey, just like Eddie Vedder, or a guy like that. He had a style, and the minute you heard it, you knew it was him. Que tenía una forma muy particular de cantar, como la de los grandes cantantes, y ahí nombró a John Lennon, a Mick Jagger, también a Eddie Vedder, y que bueno, nada, lo reconoces al toque, que eso es lo que tenía, por eso atrapaba tanto. Bien, ¿cómo anda Mr. Fontaine, que va a estar el cantante, the singer? How is Johnny Fontaine? It's cool. Johnny Fontaine's great. Mr. Fontaine. Dice que está fabuloso. Yeah, that's I use a name from The Godfather, Bien. who was he was supposed to portray Frank Sinatra in the movie, but his name was Johnny Fontaine, but his real name is Oscar. But he's great. He's really he's been all over the world with me, and he's proven himself. And the last time we were here, they loved him. Que bueno, Johnny Fontaine es un nombre de un personaje del Padrino, Sí. que sería como Frank Sinatra en esa película, pero se llama Johnny Fontaine, y que bueno, su verdadero nombre es Oscar, que lo acompañó de gira por todo el mundo y que es una gran persona. Bien, ¿cómo va a seguir un poco la gira? Aquí tengo los shows que van a estar. Bueno, el viernes ya está agotado, acá me guardé mancheta que viernes no hay más entradas para el Teatro Vorterix. Tenemos el show mañana, esto va a ser en Cipolletti, en Química, ahí a partir de las 21 horas van a estar tocando también con todo. Ahí Andrés Viñola me levanta la mano, un grande. Y después tenemos la función del sábado, que todavía quedan pocas localidades para el Teatro Vorterix, es imperdible, porque vas a poder ahí sentir una gran sala para ver, obviamente. Friday is sold out. So Saturday there's still some tickets left. Que bueno, que el viernes está agotado y Sí. que quedan algunos Estaba tickets el- para el sábado, para pero el lo sábado. quería aclarar, eso lo que hay, quería... sí. Bien, después tenemos decir. el 15, también el 15 del 5 en Montevideo, esto ya ahora después del show del fin de semana, el domingo, y Domingo, todo sí. lo que viene, la gira Around the World, va a haber gira de marketing por el mundo, sí, la gira. Yeah. You want to know if there's some other shows after Montevideo? We're going to. I have to go back to New York, and then I go to Europe, do some shows in Europe, Russia, and England, parts of England, and then I stop for about 2-3 weeks, and then I want to go to. I want to go to India, and And we were invited to play Cuba. Oh, yeah. So I love to go to India and Cuba to see what it's. I was never there, so. Que va a estar tocando en Cuba. Va a estar, termina el show de Uruguay, vuelve a Nueva York, después de una semana se van de gira a Europa, va a estar en Rusia en uno de esos tours que va a hacer, y que luego va a ir a tocar a la India y que lo invitaron para ir a tocar a Cuba. Por primera vez en Cuba. It would be your first time in Cuba. You Yeah, played yeah, that. Rolling yeah. Stones, Sí, es la primera vez que va a tocar, nunca tocó ahí. Una experiencia Yeah, maravillosa. it's gonna be cool. Va a ser una buena experiencia. Finally, America and Cuba are friends. Está todo más. Que finalmente se amigaron Sí, Cuba y como los Estados Amigos. Unidos. Amigos, bien, Franz. Yes. ¿Cómo está el programa de radio de Marquia? Fuera que sé que Want to sigue know siendo about your de radio PJ, de program, radio. how it was? Oh, 10 years already on Sirius XM. It goes through 50 states of the United States, and I just play punk rock. I choose the songs that I play, so I get to hear a lot of good stuff, you know. Bien. Hace 10 años que está con el programa y que llega a 50 ciudades, provincias de Estados Unidos. Así que nada, bien. El show del sábado, ahora para ir cerrando, ¿cómo va a estar? Obviamente queremos saber cómo va a ser. Obviamente todo el mundo ya sabe, los clásicos y todo. ¿Alguna sorpresa va a haber en el show? Any surprise?
Friday, Saturday show, there's going to be surprises, but I already said them. Mantu from Bulldog, and doing the string section with the violins, with the song Baby I Love You. Bueno, que las sorpresas ya las había comentado, que es la presencia de Mantu y la sección de violines para Baby I Love sí, You. es verdad, también está en el disco, estaba contando que eso también iba a estar en el disco, grabó en el disco. Grabó Mantu, grabó I Want You, que es el cover de Bob Dylan. And Crazy Joe Marcello is going to be, of course, my guitar player, as always, and Alejandro on bass, he's great. So it's going to be 40 songs, 40. Va a ser 40 canciones, que bueno, Marcelo sigue siendo su guitarrista, que era guitarrista de Expulsados, Sí. y Alejandro es el bajista que completa con Johnny Fontane en la voz. Qué grande Johnny Fontane, el capo, aquí en Argentina capo. Yo le pregunto ahora, Johnny Fontane, the number one. 4 décadas de los Ramones, ¿no? ¿Cómo se ve festejando los 80 años con los Ramones, ¿no? Obviamente ninguno de nosotros va a estar. Pero, What do you think about celebrating 18 years? 80? 80 years. sí, I don't think I'll be here. ninguno. Dice que no, I don't no think cree I'm que gonna esté be aquí here. para que lo van a vivirlo. hacer seguramente. You know, I mean, maybe, who knows? We'll see. Quién sabe, veremos. They might invent something that'll make you live longer, you know? Quizás inventan algo para vivir un poco más. Estaría maravilloso, sería maravilloso. You know? Bueno, Marky, la verdad, un placer tenerte aquí siempre. Oh, thank you, always. Mucha alegría, la gente está muy contenta también de compartir lo que va a ser Thank you. esta ceremonia. Es como ir a la iglesia también al show. It's like go to your Una misa. like, go to church, you know. Oh, thank you. Y bueno, todo lo mejor para todo lo que viene. Aquí te queremos mucho, de verdad. En este país te queremos mucho, de corazón. Y estamos muy contentos They love you so much. de que sigas con el legado de Thank you. Ramones, como corresponde, ¿no? Happy that you keep going with the legacy. Oh yeah, I appreciate it. Thanks. I will Muchas gracias. continue. Thank you Y so lo much. continuará. Thank you. Thanks. Fin de semana, ya sabes, pocas entradas para este sábado en Vorterix, viernes agotado, domingo Chipoletti. Ahí sigue este gran músico tremendo, los Ramones, más vivos que nunca, lo puedes ver, por supuesto, ahí el fin de semana en Vorterix. Apurate porque se acaban los tickets. Gracias Andrés Viñolo por como siempre, un amigazo. Nico Tabela también, otro amigazo también. Y lo mejor. Wonderful. All right, thank you. Wonderful night. Thank you so much. You too. Thank you. Seguimos, hay un poquito de Semarro.